seguía el debate y además en clave geopolítica. Estabais aquí ya sacando el tablero. Es un tablero de ajedrez, Pedro. Claro, decías. es un tablero de ajedrez. Y importa la ideología, importa los recursos estratégicos y el control del territorio. Y ahí ha estado La Rioja en el foco. Antes, Pablo, se hablaba de La Rioja en el festival actual, un poquito en alguna otra cuestión casi festiva, anecdótica, y ahora se nos ha tenido en la prensa por esto. Y cuando alguien en una película decía que tenía un tío en Logroño, como sí, quien decía... en la serie de Javier Cámara o una cosa de esta, sí. Como quien decía que tenía un tío en Rusia, ¿no? Bueno, vamos con la buena noticia, lo subrayaba Quique, estamos en cifras récord de vacunación y Pedro también dabas... Sin decirlo, pero lo hacías, ¿no? Un espaldarazo y un aplauso a ese equipo de sanitarios que están consiguiendo, si lo pensamos bien, Quique, en un año estar ya vacunando es algo insólito en la historia de la humanidad, ¿verdad? Es un milagro, la verdad que sí. El avance científico, la comunidad científica en sí mancomunada y trabajando, compartiendo información, compartiendo datos. La verdad que fue increíble. Como humanidad, ¿no? Creo que en algún momento vamos a pasar raya y vamos a decir, bueno, ¿qué nos dejó también esta pandemia? Y creo que ese va a ser uno de los temas. Y atando con lo que mencionabas antes, creo que La Rioja también tiene que ser no solo reconocida por lo de Gali, sino porque está en el top de la vacunación de las comunidades autónomas. Está en los primeros lugares del ranking. Vamos a llegar a un récord esta semana con 26.000 dosis. Tal cual. 26.000 dosis. La verdad que los mayores de 60 también es la comunidad autónoma que más mayores vacunó. Y bueno, viene en todos los rankings nacionales, digamos, viene a la cabeza, que era algo que en algún momento se dudaba, ¿no? Si La Rioja iba a estar a la altura, si no, si llegaban las vacunas, no llegaban, ahora llegan y se dan, y la verdad que viene en muy buen ritmo y hay muy buen horizonte, ¿no? Desde luego. Pedro, tú decías algo que comparten casi todos con los que conversamos, algunos compañeros de tertulia, compañeros también de nuestra multimedia que ya están siendo llamados para vacunar, que es una gente extraordinaria, los que están allí, los que te llaman, ¿no? Sí, yo ya te digo, tuve ese pequeño catarro, bueno, pues como los síntomas son todos parecidos, me siguió llamando 3 días, puntualmente, no tenía ninguna prisa, era ya casi yo el que colgaba el teléfono, porque me parecía que estaba abusando de este servicio, ¿no? Claro. Súper amable como persona, muy bien informada, dándote los datos correctos. Se me llamó para hacerme la prueba al lado del Civir, vas con tu coche, hay unas enfermeras que lo mismo, o sea, te atienden maravillosamente bien. Y luego te llega un mensaje al móvil, Sí, te llega un mensaje, al día siguiente te llega un SMS y te dice si es positivo o negativo. En mi caso era negativo, pues fantástico, ¿no? O sea, te siguen haciendo, te llaman otro par de veces, ¿qué tal está usted? Bien. O sea, creo que ese servicio es impagable. La sanidad pública española, no somos conscientes a veces de lo que tenemos. El servicio ambulatorio, o sea, la sanidad, esa primaria, esa sanidad que es la primera que vemos ahí, esos médicos, esas enfermeras, todo el mundo que está ahí en los ambulatorios, ese es el gran invento español. Y ahí es donde se ha dado este avance de vacunación tan maravilloso en toda España. Estábamos criticando a las fuerzas políticas si lo hacían bien y lo hacían mal. Y no nos dábamos cuenta que no era un problema tanto en sí de la logística española, sino era un problema de la logística europea, global. Y cuando hemos tenido esa logística al alcance de las autoridades españolas, hemos visto que funciona, y muy bien, francamente muy bien. Pablo, semana récord, nos lo advirtieron y está siendo así, están llegando más dosis que nunca y lo bueno es que estos récords se van superando, es decir, llegará una próxima semana o dentro de un mes y tendremos otra semana récord y bueno, vamos aumentando el ritmo. Sí, yo creo que estamos más o menos en el tope de lo que nos va a ir llegando por semana y de lo que podemos ir administrando por semana. Claro. Que está muy bien, es un ritmo bestial, es un ritmo de 100.000 vacunas al mes, que es muy loco. Sí. Es muy loco. A mí no voy a ir mucho más a lo que han dicho ellos, pero sí que me gustaría decir que en vacunas vamos muy bien, como siempre, y que estamos, lamentablemente, también como siempre, empezando a ir mal en los datos de contagio. Cosa que
como decía Alex, cuando pongamos la raya, a ver si alguien es capaz de explicarnos alguna vez por qué en La Rioja, en cada una de las sucesivas olas, sí, en cada una hemos estado en el top 3. Siempre. Con regularidad matemática. O sea, una cosa... Eso tiene que ser una cuestión social. Porque, o del número de análisis o de... Eso tiene que ser una cuestión social. Yo recuerdo a Fernando yo lo Simoni, dije con otra sabía. expresión en el antiguo programa que estuve, incivismo. ¿Tú crees? Es lo mismo. Sí. Pero no somos especialmente diferentes No. por regiones. Estamos hablando específicamente sobre esto. Sí. En este asunto concreto estamos siendo incívicos. Pero más que Navarra, más que Extremadura... Es que no sé lo que hace Extremadura, no sé lo que hace Navarra. Hablamos de La Rioja, que es lo que estamos hablando ahora, y analizamos por qué, como dice Pablo, en todas vamos los primeros a seguir a la siguiente... Yo quiero pensar que no es solo por eso. Pero, No. Pero bueno, Hombre, es que no... Vamos a ver, fíjate, tú no ganas una partida de ajedrez... No hay una explicación alternativa fácil de ver ahí. Es decir, ¿por qué siempre el nivel de contagio sube más rápido en La Rioja y se mantiene más tiempo? Porque se rastrea más, porque se controla más, porque hay más test, porque... no sé. Parecería también, en este último caso, pueden ser focos, ¿no? Cuando vos tenés aparte un foco grande de algún lugar, los números se te disparan. Por ejemplo, la incidencia de 7 días que se disparó es de un foco puntual, ¿no? de estos días. Entonces, claro, el número poblacional hace que lo mismo le pasa a Arnedo, digamos, si lo ponemos... hay un foco en Arnedo y claro, y Arnedo se dispara por sus números, ¿no? Sí, hemos tenido eso y es verdad. Pero la gente se está cuidando, la gente... Yo no sé, mi sensación, igual como Pedro, es que siempre hemos hecho todo lo que legalmente podemos hacer. Claro. Y eso no siempre ha sido bueno. No, pero ni ha sido suficiente. No, porque, a ver, el ejemplo claro, ahí no fuimos solo nosotros, aunque sí que los datos nuestros fueron peores que los de los demás, fue agosto y Navidad. Sí. Pero legalmente podíamos juntarnos. Pero no deberíamos habernos juntado. Hay una ciudad cercana a Logroño, un pueblo cercano a Logroño, cuyo nombre no voy a decir. Dilo. No, creo que no, para que no... O sea, para que puedas volver. La Guardia Civil, por 2 veces, se los ha encontrado a más de 40 personas reunidas en naves. Y sale en la prensa la primera vez, pero no... Entonces, vuelven a repetir cómo catalogamos la actitud de esas personas. Claro. De prudentes, de imprudentes, de incívicas... ¿Cómo queréis que las cataloguemos? O sea, poner la catalogación que queráis, pero hay claro que esas personas no se están ciñendo a los reglamentos que nos marca para ser respetuoso con el resto de los ciudadanos con los que conviven. Y no lo son. Empezando, que yo puedo ser el primero irrespetuoso con mis conciudadanos. Todos somos muy indulgentes con nuestros propios incumplimientos, es así. Claro, todos pensamos, no pasa nada, esto no pasa nada. Pero bueno. Yo me refería sobre todo a que no es la mayoría, por Dios, que si fuese la mayoría. Son casos aislados, una pena, hay que multarlos, como venimos diciendo, pero también creo que cabe destacar ahora en estos, porque me recuerdo de la última invitación, estaba a punto de caer el estado de alarma. Eso es. ¿No? Y decíamos... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a ser que no hay un plan nacional. No hay un plan, nos van a disparar los números, no sé qué. Bueno, y yo... Algo sí que han subido, pero no ha sido un repunte tan... Tal cual. Y decíamos, bueno, ¿tendrá la gente la capacidad de cuidarse o ahora harán cualquier cosa? Es cierto que hubo un día, 2 días, donde vimos fiestas en todos los telediarios, pero los números vienen decreciendo y bueno, y eso quiere decir que también nos estamos cuidando, ¿no? Por supuesto, si hay un caso que hay conciencia y que podemos ser optimistas. Y las vacunas. Las vacunas, por hay supuesto. Un caso que lo demuestra, que es los colegios. Sí. En los colegios pensábamos todos, sobre todo en los de primaria, ¿no? En los niños pequeños, esto va a ser... Pues no ha habido apenas casos. ¿Pero por qué? Ventilación y mascarilla. Y porque todos los que influyen ahí, desde luego los maestros, los profesores, la educación, o sea, todos han puesto todo de su parte para que eso funcione. En cuanto tenían un niño con problemas, lo aislaban, lo mataban, le llamaban, le hacían una PCR. O sea, es cuestión a veces de ponerse las pilas y responder a todas aquellas normas que sabemos que nos llevan a un mejor funcionamiento de las cosas. Pero a veces pensamos y dejamos, ya, Dios proveerá, y Dios en estas cosas no entra. En ese sentido, España es ejemplo
Por ejemplo, desde Latinoamérica, que tengo mucha relación, obviamente España es vista como un ejemplo de cómo pudo mantener su sistema educativo abierto en todos los niveles y hay países europeos, Europa, y países europeos el también único lo país de valoran. Europa que lo ha mantenido abierto. Bueno, y de América Latina, Argentina estuvo 234 días confinado. Claro. Los chicos perdieron un año de clase. Digo, para poner un ejemplo de un país hermano, Sí, un país sí, que tenemos bastante en la mente. Esos chicos no tuvieron clase todo el año y eso no se recupera. Año perdido. Bueno, vamos ya con otro capítulo. ¿Los indultaríais? Pablo, Pedro, Quique, qué pregunta, ¿eh? Es una buena pregunta y es un debate de los que complicada. también está en la calle, porque son asuntos que apelan a sentimientos de nación y de comunidad. Y primarios. Y muy primarios, que todo el mundo tiene. Y el debate está ahí. Bueno, como decían antes en la tele, no respondan todavía. Vamos a ver lo que decía la portavoz del Gobierno de España, precisamente sobre los indultos. Ayer mismo le preguntaban de nuevo por la opción del Ejecutivo y esto decía la portavoz Montero acerca de esta enésima polémica en la política española. Bueno, yo creo que también el presidente en el día de ayer, por su propia boca, transmitió con mucha claridad, al igual que había hecho días previos, que el espíritu que siempre va a mover al Gobierno respecto a las resoluciones en materia de indulto a los protagonistas del procés va a estar inspirado por los valores constitucionales de concordia, de reconciliación, de reencuentro, en definitiva de convivencia, que queremos que presida el futuro de España. Reconciliación, concordia, convivencia, es el argumento que se pone sobre la mesa. Vamos a apaciguar, Pablo, vamos a entrar en otro territorio. Uno no sabe si esto va a servir de algo o no. Yo tengo las ideas muy claras sobre este asunto. Venga. Lo malo es que tengo dos. Qué maravilla, Pablo. No, pero Lo malo es que tengo dos. Pero tiene dos. Tengo una y son contrarias. Y son contrarias, Claro. completamente. Claro. Es decir, yo a veces cuando hay cosas como estas envidio mucho a los tertulianos profesionales. Nosotros somos aprendices. Bueno, ya me soy aprendiz. No, por favor. Por favor. Que tienen las cosas tan claras para cada cosa, incluyendo esta. Dios me libre de la gente que tenga las cosas muy claras. Demasiado, sí. Entonces, en este asunto, a ver, personalmente a ellos se les debería indultar. No se han arrepentido, han dicho que van a volver a hacer lo mismo, ni siquiera han pedido el indulto, ellos personalmente. El Tribunal Supremo, con unos argumentos legalmente intachables, ha dicho, oiga, estos señores no cumplen para el indulto total, con lo cual ya tiene que ser un indulto parcial. Bien, ahora, en el asunto que nos compete, que es lo que nos importa realmente, porque a mí la suerte de estos señores pues, me preocupa ligeramente. ¿Esto puede ser útil para destensar un poco la cuerda? Joder, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque es que yo tengo muy claro, el que es nacionalista a punto. El que está viviendo de eso, solo es eso. Claro. ¿Va a servir eso para que RC, la CUP, esa cosa, Esquerra y tal, dejen de decir lo que están diciendo? Acabamos de investir a un presidente que ha dicho en esta legislatura quiero avanzar en la autodeterminación y la ruptura con el Estado español. Claro. ¿Eso va a servir para algo? Mira, mi postura es esta. Entonces, si esto realmente fuera para algo, mañana. Más les quedan 6 meses de cárcel, tampoco es que les estemos perdonando una pena de 20 Sí, llevan 3 años. De 20 años, o sea que es que mañana. ¿Ellos se lo merecen? No. Si sirve para algo, sí. O sea, sí, lo siento, no tengo claro. No, pero es la pregunta que muchos nos hacemos, Quique. Bueno, un poco... Yo... Para empezar, uno creo que no nos debería sorprender. El presidente Pedro Sánchez ya había manifestado este interés por el diálogo, por la concordia, entonces ahí hay un punto en donde parecía bastante claro que lo que quería. El último Pedro Sánchez sí, el último. El último. Porque el otro dijo que no, ni indultos ni nada, pero bueno, sí. Ya, pero... Es necesario. Y a ver, sabemos que por la vía de la judicialización de la política y todo, esto no está yendo a ningún lado, no está solucionando nada, no está
achicando la grieta esa que se genera, ¿no?, entre el Estado español y Cataluña. Y creo que tampoco ayuda a los que quieren una España unida estar en esta tensión permanente. Entonces, entendiendo también que el indulto no es amnistía, ¿no?, y que, como lo decían antes, el indulto va a ser parcial en tal caso, y eso está todavía flotando en el aire, a ver si les permiten, o sea, si los inhabilitan para ejercer la política o no. Eso es algo que todavía queda, pero bueno, creo que hoy es uno de los pocos pasos que hay para avanzar en esto que necesitamos, que es cerrar la grieta, cerrar las heridas, o intentar al menos cerrar las heridas. Y políticamente ya vimos que las posiciones que no intentan esto, que no buscan esto, les ha ido muy mal en Cataluña. Tuvimos la elección hace nada, y vimos cómo las formaciones que están en contra de esto fueron en picada, ¿no? Y no podemos decir que las elecciones catalanas no tuvo especial acento el tema independentista. No, naturalmente. Entonces, Pedro. Ay, es que aquí nos tropezamos con dos nacionalismos. Uno es el que somos todos los españoles, y otro es el que es esa parte de los otros españoles que son de Cataluña, ¿no? Y eso es muy grave lo que nos ocurre. Yo estoy de acuerdo, también tengo las dos dudas que dice Pablo. Podría ir en una dirección exactamente igual que en la otra, exactamente igual. Y estoy de acuerdo, Quique, que aquí hay un problema. Y cuando hay un problema, o lo atajas o el problema jamás se va a acabar. Y generalmente cada vez es más grande ese problema si no atajas ese problema. Entonces podemos, como el avestruz, nos ocultamos y decimos, bueno, pero es que un día te cae la bomba atómica encima y se acabó, ¿no? Cataluña es un problema que lo es histórico. Hasta ahora lo hemos resuelto de unas formas u otras. Aquel famoso duque español lo resolvió a base de palo y tente tieso, ¿eh? Y bueno, pues hemos llegado hasta hoy. ¿Qué hacemos? Seguimos con lo que pasaba hace unos poquitos años en España. Cada vez había más independentistas, cada vez se judicializaba mucho más todo el problema, no resolvíamos en realidad nada, sino que íbamos solamente echando paja sobre el asunto, pero al final eso sale por alguna parte, ¿no? Entonces dices, indultar, no indultar. Yo me declaro completamente inoperante para dar una definición de sí o de no. Ahora bien, lo que sí quiero es que los políticos actúen como tales, que se ganen su sueldo en su trabajo y que hagan y que decidan correctamente lo que yo como ciudadano soy incapaz de ver y decidir. Porque si no, yo también sería presidente de ese país. Esto no es una película de ciencia ficción, por favor, te pido cosas razonables. Es que razonable, lo ha dicho Pablo antes, con el nacionalismo, lo de cómo podemos ir a hablar en una conversación que sea razonable al 100%. El nacionalista en sí lo va a seguir siendo toda su vida, porque le interesa económicamente y porque hay otra cosa muy grave en este país. Algunas personas que ahora protestan, y a lo mejor con razón, sobre los indultos, y a lo mejor sin razón, por eso voy a las dos partes, en su momento cometieron uno de los mayores errores que se ha cometido últimamente en España, que es dar la educación, transmitir la educación a las comunidades. Sí, transferirla, sí. Transferirla. Esos señores ahora son los que ponen el grito en el cielo en todo. Claro, a un crío que lleva 20 y tantos años con esa educación, vente ahora a decirle que estos señores tienen que estar en la cárcel, al menos otros que no 20. tienen que estar libres, que no tienen... Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer pedagogía de país, menos enfrentamientos viscerales y llegar entre todos a ver cómo de la mejor manera posible solucionamos un problema que no es de los catalanes solo, es de todos los españoles. Pablo, ¿algo querías apuntar? Sí, no, cuando decía Pedro de los políticos hay un problema grave ahí en la estructura del sistema de partidos en España. Claro. Esa es la clave. Que es que los partidos de derecha o nacionales prácticamente no existen en los territorios periféricos nacionalistas. Para nada. Entonces, ¿qué ocurre? Esto ocurre que al PP y ahora a Vox, como saben que no van a rascar más de lo que vayan a rascar en Cataluña, cuanto es más imposible. follón, mejor para ellos. Cuanto peor, mejor. Claro. Otra cosa,
hay los partidos catalanes echados al monte, digamos, que ahora son pues, casi todos, también les viene mejor eso. Por supuesto. Cuanto peor, mejor también les viene mejor. Yo he dicho que hay dos Ellos nacionalismos. saben perfectamente que por la vía de la ruptura no lo van a conseguir. Claro. Pero mientras mantengan a sus gentes movilizadas, Ya Claro. está. pues todo es perfecto. Votos, Para ellos. Se negocio, justifican dinero, la razón sueldos. de ser. Y luego esto va a tener una componente, desde luego, política que vamos a ver en unos días. Manifestación en Colón, de nuevo, repercusión en el Congreso de los Diputados, bronca, ruido, Quique. Sin duda. Cuando suceden estas cosas, obviamente todos tienen la necesidad y casi la obligación de manifestarse. Creo que sería un error repetir la foto aquella de Colón para cualquiera de las formaciones. Cuca Gamarra creo que dijo que iban a participar, pero de forma individual, digamos. Lo que supone que no habrá fotos, pero eso es muy relativo. El señor Casado ha dicho que va, luego si va hay foto. Un saludo. Sí, pero que sí, iban a Se refiere a participar. la foto de los tres juntos en De la, los tres, en la pancarta. Claro. Pero es igual, estarán... No, a pero medio hay metro, matices o sea. con la anterior, ¿verdad? Claro, quieren marcar algún tipo de matiz, algún tipo de diferencia. Pero bueno, en sí, nada. Coincido en esto de que quizá, bueno, estos partidos más nacionales, ¿no? que están abandonando, si se quiere, los distritos como Cataluña, distritos, o sea, comunidades autónomas, porque ya no rascan votos, si se quiere. Claro. Es también un poco... Es malo para el país, es malo para el resto de España, ¿no? Indudablemente. Es muy triste que esos partidos nacionales consideren que su granero de votos está en otras partes y como allí no tienen nada que rascar, como tú dices, soliviantan a la ciudadanía de los espacios de España donde sí pueden ganar votos. No hay cosa más cómoda para un partido o para cualquier otra circunstancia que hacer que la multitud se convierta en una turba. Ya. Si la multitud se convierte en una turba es cuando te favorece todo. Yo no sé si os acordáis de la película del árbol del ahorcado. Luego, una vez que lo ahorcan, todos se arrepienten, Claro. empezando por el cura, Sí, sí. el cristiano que lo lleva. Esos fenómenos de Entonces, exaltación no hagamos colectiva. lo mismo, Claro. pensemos, razonemos, intentemos ir a lo mejor. Yo ya te digo que yo no sé si hay que indultar o no indultar. Si me dejo llevar de las tripas, digo, no le indultes. Si intento razonar, Claro, digo, lo que decía Pablo, indúltenlos. si va a servir, si Esa va a es la ayudar, diferencia. mañana. La Ahora, pregunta claro. es, ¿cuál es la otra vía? ¿Cuál es Claro, ¿qué ¿cuál es? solución tenemos? ¿Qué otra Exactamente, que me solución? digan Esa es, una la solución. esa es la pregunta con la que vamos a publicidad, que tenemos ya un último tramo en el que queremos, como decía aquí, que también mirar un poco a las fiestas, que nos vienen ya a la vuelta de la esquina, y los galardones que hemos conocido esta mañana en la rueda de prensa. El Ayuntamiento de Logroño entrega las insignias a Urbano Espinosa, el fotógrafo Teo y los dueños del Teatro Bretón, y el Gobierno de La Rioja reconoce al Instituto de las Ciencias café. de la Vid y el Vino. ¿Perdón? Café Bretón. Café Bretón. He dicho teatro. Teatro. Café Bretón. Bretolo. Sí, señor. Y el Gobierno de La Rioja al Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, a Dialnet y al filólogo Miguel Ibáñez. Ahora lo comentamos en unas fiestas que no van a ser como las del año pasado, afortunadamente, pero tampoco van a ser como las que queremos y recordamos hasta ahora.